Listo, regresamos. Tenemos unos 10 minutitos a partir de ahora para terminar los ejercicios y poder seguir con el resto de la clase, ¿sí? Ya.
Listo. Entonces, ya una vez habiendo terminado como el ejercicio de la clase, que era el tema de los sistemas de ecuaciones, vimos sistemas de ecuaciones lineales. Sí, para ver ya sistemas de ecuaciones no lineales, primero debemos entender el tema de la derivación. Habíamos visto de alguna forma ya en clases anteriores. Vamos a ver ahorita como una fórmula general para esto. Déjenme les comparto. Ya. Entonces, por otro lado, existe dentro de lo que son funciones u operaciones matemáticas, lo que es la función derivada. Si nosotros habíamos visto directamente las propiedades para derivar. Ahora esta función derivada viene más bien a ser el producto de un límite, ¿sí? En cierto punto dentro de nuestras funciones como tal. Entonces nosotros, para comprender un poco el tema del límite que les digo, la función derivada o f' de x se va a calcular como el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Siendo h como una variación que va a haber de un valor a otro, ¿sí? Una variación. En lo posible estas variaciones tienen que ser muy pequeñas, infinitesimales, y por eso es que h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h, que sería esta variación. Entonces lo que se hace en este caso es evaluar la función de alguna manera utilizando este límite como tal. Ahora, ¿por qué es importante entender como esta parte? Porque dentro de lo que es Scilab, nosotros vamos a utilizar más bien esta formulita, ¿sí? Para nosotros poder realizar nuestra derivación. Por ejemplo, si tuviéramos la derivada de la función de aquí, me dice mi función es igual a menos 0,5x cuadrado más 2x más 2. Si yo quiero derivar esto, puedo aplicar esta formulita. Por lo tanto, yo necesito para esta fórmula un x más delta h. Necesito, bueno, mi f de x, el h lo pondríamos como tal. Y para eso voy a hacer mi f de x más h sería, en donde yo tengo la x dentro de mi función general, pongo x más h. Entonces aquí me quedaría menos 0.5 x más h elevado al cuadrado, más 2 por x más h, y más 2, ¿no es cierto? Que sería mi f de x más h. Después de nosotros determinar eso, vamos igual a determinar esta parte de aquí, f de x más h menos f de x. Entonces, en este caso sería todo esto menos esto. Por lo tanto, me quedaría menos 0.5 x cuadrado menos xh menos 0,5 h cuadrado más 2x más 2h y más 2 menos, ¿no es cierto?, mi función 0,5 x cuadrado más 2x y más 2. Una vez hecho eso, simplemente estos son arreglos matemáticos o más bien sumas y restas, ¿no es cierto?, reducción de términos semejantes, y me ha quedado que el numerador de f de x más h menor que f de x ha sido igual a lo que yo tengo acá. Y el tercer paso sería dividir este de aquí para el h. Me quedaría menos, ¿no es cierto?, xh menos 0,5h cuadrado sobre 2h para h. Haciendo la división, yo puedo separar cada uno de los términos divididos para h, o puedo sacar factor común y simplificar, y me ha quedado que esta parte de aquí ha sido igual a menos x menos 0,5h más 2. Por lo tanto, mi derivada ha sido el límite de menos x menos 0.5h más 2. Si ustedes recuerdan el tema de los límites, ¿sí?, cuando nosotros hablamos de límites, lo único que se hacía es reemplazar, ¿no es cierto?, el valor de mi límite en el lugar de la variable que está atendiendo ese límite. Entonces, en el lugar de la h, simplemente yo voy a reemplazar por este 0 de aquí, porque h tiende a 0, por lo tanto 0,5 por 0 me queda 0. Y mi derivada me ha quedado nada más menos x más 2.
Esa es un poco la lógica en la que estaría operando el sistema, el Scilab. Sí, la diferencia que nosotros vamos a tener de este método o de esta forma de operar que tiene el Scilab, que es utilizando justamente esta formulita de límite, es que nosotros en Scilab necesariamente le vamos a dar un valor aquí a la X. Es decir, aquí digamos si yo le puse a la X5 me saldría menos 5 más 2, 3. La derivada es 3. ¿No es cierto? Entonces vamos a darle un valor a X necesariamente. Nosotros también vamos a jugar un poco con el valor de H, es decir, nosotros le vamos a asignar dentro de lo que sería el Scilab un valor H que sea como muy bajito, que se aproxime a 0, y vamos a utilizar un poco esta lógica, o el Scilab un poco lo que va a hacer es utilizar esta lógica para la derivación. Pasando ya al Scilab, dejo de compartir. ¿Sí me escuchan claramente? Sí. Sí. Veamos ahora el Scilab. Déjenme ver esto como estaba. Ya, ahí pueden ver la consola. Sí, Miguel. Lo voy a borrar para ver lo de la derivación. Ahora nosotros para el tema de la derivación, nosotros vamos a crear esta derivación en un script, ¿no es cierto?, en los que ya habíamos visto. Y después podemos ejecutarla en la consola. Entonces vamos como primero a sacar un script. Dice restaurar los archivos. No. Ya, entonces tengo aquí mi script. Para yo poder programar, lo que voy a programar es justamente esta formulita de f de xh menos f de x dividido para h. Voy a anotar primero eso. Lo que nosotros vamos a poner en Scilab de alguna forma es lo siguiente. Mi derivada, ¿no es cierto? Mi derivada va a ser igual a mi f de x más h menos una f de x, cierro, y todo esto era dividido para h. Entonces en Scilab lo que vamos a hacer es, para nosotros poder derivar, colocar esta función, ¿sí? De alguna forma. Entonces para eso primero vamos nosotros en el Scilab a reconocer como la función. Como sabíamos, para eso utilizamos function, ¿no es cierto? Function. Y en function voy a poner y, que va a ser mi variable de salida. Va a ser igual, y aquí pongo los parámetros que van a entrar dentro de esta función y de qué se va a tratar mi función. La voy a llamar de fun, que es la derivada de una función, y los parámetros de entrada o lo que va a entrar dentro de esto van a ser un valor de x, y también va a ser un valor, en este caso, que se llama h, que sería este de acá. Una vez hecho eso, simplemente vamos a pasar todo esto de acá al Scilab. Nuestra y va a ser igual, ¿no es cierto? Va a ser igual a una función de x más h, sería en este caso, ¿no es cierto?, x más h menos una función de x, como dice aquí en la formulita, todo esto dividido para h. Si lo que estamos haciendo un poco es declarar cuál es la función que nosotros, o la fórmula que nosotros vamos a ejecutar para nosotros poder derivar.
slash, aquí ponemos h. Ay, no, otra vez ya puse eso. Punto y coma. Entonces ahí terminamos como de declarar esta parte. Ahora lo que nos faltaría también a nosotros, de alguna manera, es indicar nuestra función, ¿no es cierto? Eso debería hacer antes. Entonces aquí igual voy a poner función. Igual. Voy a tener una función de x. Y acá tenemos que poner cuál va a ser nuestra función. ¿Qué función pondremos? Pongamos... no sé, pongamos una función cúbica, puede ser. Y igual a x al cubo, x al cubo más x elevado al cuadrado menos 3. Ya, esa va a ser nuestra función. Entonces lo que primero tenemos que hacer obviamente es declarar la función que vamos nosotros a trabajar. En este caso sería esta fun x, ¿sí? Ahora tengo que hacer necesariamente esta declaración para que dentro de este de acá me reconozca que es justamente este fun de aquí, la fun x. Entonces me dice aquí que mi variable de salida es y mis variables de entrada sería la x, mi función sería esta fun. Sabemos que y en función de x va a ser igual a x al cubo más x cuadrado menos 3. Vamos a guardar esto. Si están viendo, ¿no es cierto?, el script y la consola. Sí, Inge. Entonces la voy a guardar como funyo esta de aquí. Se la debe mandar a ejecutar para que el programa ya la reconozca. ¿Ya? Y ahora voy acá, ¿no es cierto? Esta de acá, como ya la, igual ya la definí. Déjenme ver, aquí me falta, creo, punto y coma. Voy a mandar a guardar de nuevo. Voy a mandar a ejecutar para que el programa ya la reconozca. Y acá en este también tengo que guardar y ponerle un nombre. Le voy a poner como de fun, que es la derivada de la función. Guardo, también debo mandar a ejecutar. Y acá, ya cuando yo tengo de alguna forma que se me fueron las... Ya, cuando tengo que ejecutar de alguna manera esto, lo que nosotros vamos a generar o lo que nosotros vamos a poner, ¿sí? Para que esto se derive, vamos a poner lo siguiente acá. Voy a poner igual y pondré valores tanto para x como para h, si x, h está. Entonces para x le puedo poner, no sé, 6. Y para h tiene que ser un valor muy pequeño.
0.0001. Como ustedes ven, el valor de la h debe ser un valor extremadamente pequeño, por lo tanto yo debo poner como ustedes ven en la pantallita un valor muy chiquito. A ver si necesita solo de un directo. Entonces coloco esto, coloco Enter, y lo que ha hecho el programa es calcularme la derivada, ¿sí? La derivada de mi función en el punto 6 con una variación de 0.0001, ¿sí? Es decir, se ha aplicado esta formulita que pusimos nosotros al inicio. Esto de aquí se ha aplicado, ¿sí? Ahora, lo que se ha hecho en esta aplicación es que este valor de X, de aquí, de acuerdo a lo que nosotros pusimos acá, ha sido igual, ¿no es cierto?, a 0.6, ay no, 6 enteros, y mi variación, que es esta h de aquí, en cambio la h, le voy a poner la de acá, las dos van a valer lo mismo, ¿no es cierto? La h en cambio ha tenido un valor de 0.1231, de 0.0001, y de esa manera nosotros hemos logrado sacar la derivada, en este caso, de la función que declaramos nosotros en nuestro script. Entonces, como vimos en las anteriores clases, siempre es importante antes de realizar una operación o cuando se va a realizar una operación, siempre es importante cómo declarar nuestras variables, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, yo declaré después, pero esto se puede hacer previo a la derivación. Entonces declaro mi función primero, declaro cuál va a ser mi entrada, cuál va a ser mi salida, cuál va a ser mi nombre de la función. Incluso yo aquí le puse fun, le pueden poner cualquier nombre a su función. Esto de aquí del paréntesis indica cuáles van a ser las variables de entrada de esta función, que son estas X. Una vez declarada la función que yo quiera derivar, paso a aplicar la fórmula de derivación que se basa en esto de acá. Entonces yo aquí igual tengo que declarar cuál va a ser mi operación de alguna manera, ya igual a de fun, ¿no es cierto? Aquí pongo la X, que sería mi parámetro de entrada, y otro parámetro de entrada en este caso, que es la H, que sería esta de aquí. ¿Sí? Y después ya pongo como tal, cómo funcionaría, o pongo la formulita, y lleva a ser igual a la función de X más H menos la función de X sobre H. Una vez ya declarado estas dos cosas, como vieron, se debe mandar a guardar, a ejecutar las dos, si no el programa no lo reconoce. Yo puedo poner para mi derivada cualquier valor dentro de lo que es XH, y esto me va a dar un valor de derivada. Por ejemplo, yo puedo poner de fun de otro valor, le voy a poner 100, ¿no es cierto? 100, y un error de 0.0005, digamos, sí, un error bajito. Entonces mando a ejecutar, y si ustedes se dan cuenta, el programita lo que va a hacer es derivar, ¿sí? Va a ir derivando utilizando esta fórmula y asumiendo o nosotros hemos puesto o asumido un valor para X para obtener en este caso la derivada de mi función en un punto. Esta es la derivada de la función en un punto en específico. Supongamos, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir, vamos a hacer una especie de gráfico, ¿no es cierto? Nosotros cuando tenemos, ¿no es cierto? Cuando tenemos en nuestros gráficos, tenemos el eje de las X, y acá tenemos el eje de las Y. Y lo que hacemos con una función, o lo que se puede hacer, es graficar la función. Digamos que esta función tuviera una gráfica así, se me ocurre, ¿no es cierto? Supongamos.
Cuando nosotros estamos aplicando esta fórmula y dándole un valor a la x y un valor a la y, lo que estamos haciendo es calcular la derivada en un punto de la función. Es decir, yo podría tener un punto aquí, ¿sí? Un punto en esta función, digamos aquí, ¿sí? Este punto que está constituido tanto por un valor de x como por un valor de y. Cuando yo paso a hacer esta fórmula o a derivar, me va a dar un valor de la derivada. Entonces, en este punto de aquí, que yo estaba colocándolo, es lo que yo estoy dando el valor de mi derivada. Es válido solo para este punto. Ahora, si quisiera en otro punto, podría calcular la derivada acá, podría calcular la derivada en este punto, en cualquiera de los puntos de mi curva, ¿sí? Dependiendo de donde quiera yo calcular la derivada. Entonces, lo que hacemos nosotros al designar un valor a x es calcular la derivada en un punto de la curva, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, cuando se calcula la derivada en un punto, lo que nos va a ir generando de alguna forma son líneas tangentes a esta curva. Bueno, eso no creo que sea necesario, pero eso también, o esta derivada, puede ser calculada, por ejemplo, para un rango de datos, y de esa manera también nosotros podemos graficar de alguna forma la derivada como tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo también podría declarar de alguna forma mis valores de x como un intervalo y mis valores de y también, perdón, mis valores de x como un intervalo. Es decir, yo decir que tengo x igual a, no sé, vamos un intervalo. 91, pongámosle de 2 los puntos que van variando de 0.2 en 0.2 hasta 4, digamos. Ahora no sirve aquí a 93, ¿ya? Aquí no se olviden que las comas son puntos, yo me olvido todavía. Si yo puedo declarar primero mi x de esta manera, por ejemplo, ¿no es cierto? Puedo declarar también mi h, porque estamos utilizando x y h. Puedo decir que mi h es igual a 0.001. Entonces aquí mi d1 voy a hacer de, en este caso, de x. Me dio un error, no me dice qué pasó. No quiere reconocer la variable. Déjeme ver qué pasó. Dije, al H le puso con coma, tiene que ponerle con punto. En la h. Ah, sí. Siempre hago lo mismo. H igual a 0.001. Ahí sí. Ya, de nuevo. Entonces igual, 20. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, lo que hice en este momento, al declarar como un intervalo para x, es sacar la derivada en varios puntos de mi curva en este tramo que está de 2 a 4. Digamos que aquí está el 2, acá está el 4, entonces saqué la derivada de todos estos puntos de esta sección. Entonces yo también puedo hacer de alguna forma esta cuestión para yo poder, por ejemplo, puedo graficar o puedo sacar varias derivadas en varios puntos. Y puedo yo, como ustedes ven, declarar de alguna forma ¿cómo es? Puedo declarar de alguna forma las variables para yo ir sacando varios valores de la derivada. Y aquí me dice y igual a, ok,
Ya. Entonces podría hacer esto para yo poder de alguna forma tener varios valores que representen a esta curva. Pueden poner ustedes el intervalo que ustedes quieran. Yo puse uno de 2 a 4, ya eso ya habíamos visto en las anteriores clases. Entonces también puedo generar esta forma o esta manera para derivar. Podemos, por ejemplo, poner esto como para ponerlo en función de y, ¿sí? ¿Dónde está mi cursor? Ya lo encontré. Entonces, para poner yo esto en función de y, por ejemplo, yo podría poner, no sé, y igual, que es lo que quise poner aquí, y igual a de fun. ¿Cuánto le puse? 0.001. Sí, yo puedo poner también de esta manera y también, si ustedes se fijan, también me desplaza los valores que yo tengo aquí. Ahora, como aquí yo tengo declarado, ¿dónde estaba la X? La X. Tengo declarado también la Y. Yo podría hacer un gráfico de X versus Y, también de mi derivada. Para eso simplemente ponemos plot. Si ustedes se acuerdan, ya habíamos hecho esto, X, Y. Enter. Y el programa les desplaza la gráfica de la derivada como tal. Si ustedes se fijan, esta va a tener los mismos valores que están especificados tanto en la derivada como mis valores de X que estaban declarados acá arriba. Sí, entonces también puedo hacer yo una gráfica de la función derivada. En general, o bueno, si ustedes se fijan aquí, esta gráfica es como medio más curva. ¿Sí? De alguna manera, entonces yo también puedo graficar la derivada en varios puntos. ¿Sí? Esta es la derivada en diferentes puntos de mi función. En un inicio habíamos hecho solamente en un punto, que era lo de acá. Yo ponía 6 y 0.01, quería decir que yo tengo un punto como derivada, nada más. Ahora yo puedo sacar las derivadas en varios puntos de mi curva y para eso puedo yo generar intervalos y también puedo de alguna forma graficar estas funciones. No sé si está claro hasta ahí.